un nuevo video de Balón Irlandés. Hoy estamos después de acá, estamos vivos después de tanto tiempo y estamos para hablar de una situación de un club en crisis. Y bueno, este video se hizo por petición de Samu, que quería hablar de mal del Derry City. Antes que nada, vamos a hablar de Shane McLean. Sí, somos lo que vos quieras, somos... hablamos de Uruguay y España, de la Liga de Irlanda, nunca jugamos, somos malísimos, así que si nos querés putear, James, ya nosotros nos puteamos nosotros mismos. Pero para hablar de todo esto, el experto en odiar al Derry City, Samu, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Por fin soy experto en algo de verdad, de lo que grabamos el vídeo. No, es broma, es broma. Nada, pues iba a decir muy contento, tampoco es cuestión de hacer sangre, pero contento de regresar a Balón Irlandés, que hacía tiempo que no grabábamos, aunque en esta ocasión va a ser por algo que, bueno, sobre todo los fans del Derry City, pues no van a estar muy contentos porque su club va un poco a la deriva, pero claro, al final es actualidad, es algo de interés general y nosotros nos tenemos que hacer eco de esto. Para nada hay una voluntad por parte de nadie de meter el dedo en la llaga, ni mucho menos. Y bueno, pues vamos a entrar ahí poco a poco en materia, porque la temporada del Derry la verdad está dejando muchas cosas para las que hablar. Sí. Y bueno, como que fuera ahora del destino, hoy que nos vamos a poner a grabar esto, echaron al entrenador Lynch, que ahora vamos a ver la tabla para ver cómo venía, con 26 partidos, 6 ganados nomás, 12 empatados de 8 perdidos, 33 goles a favor y 32 en contra, con 30 puntos, a lo que sería 21 puntos del liderato, y 14, hay que verlo de la Copa, pero vamos a decir con la Copa, 14 de Europa. ¿Qué parece, Samuel, el despido de Lynch antes de empezar el video? Bueno, yo creo que era crónica de una muerte anunciada, porque los resultados estaban siendo muy malos y parece que había perdido el favor de parte del vestuario, en especial de James McLean, como ahora comentaremos detenidamente. Entonces, bueno, en esas situaciones el eslabón siempre el más débil es el entrenador y la cadena se suele romper por ahí. Pero bueno, es que ya lo he dicho en el pasado muchas veces, lo de Derry va más allá del entrenador y de cambiar a Lynch o a Higgins antes, porque al final es una serie de cosas que se hacen mal en ese club y que pasan los años y los proyectos y no va mejor. Siempre que empieza un proyecto empieza más o menos bien, pero cuando tiene que evolucionar positivamente lo hace de forma negativa y cambian el proyecto y así sucesivamente. Entonces a mí me parece que es demasiado superficial, una medida muy superficial lo de echar al entrenador, y más cuando es Lynch, que es alguien que es súper contrastado, o por lo menos en Irlanda del Norte tenía mucho caché con lo que hizo en el Larne. Y la verdad es que, bueno, pues no creo que sea la solución, que no va a ser la panacea, ¿no? No va a llegar ahora todo de repente en Derry, va a ser maravilloso por echar a Lynch. Sí, Lynch, que había llegado en noviembre del 24, llegó a disputar 70 partidos, ganando 27, empatando 22 y perdiendo 21, con goles a favor 98 y 80 en contra. No, un win rate de 38.57, la verdad, igual con esto que dice Samu es verdad, pero unos resultados más discretos, aunque hay que decir que la temporada pasada estaba muy bien y menos el Derry, y esta sí, la que se esperaba un poco más de cosas, de un entrenador que venía de ganar 2 ligas con el Arne, clasificarlas a Europa y haber hecho un trabajo que era lo que buscaba más o menos el Derry, ¿no? Un equipo que no está acostumbrado a ganar y que lo construyera como un equipo ganador para quitarle justamente el reinado a un equipo que suele ganar todos los años. Pero vamos a empezar con esta la temporada pasada ya está, así que empezamos con esta y parecía todo empezar espectacular. Tenían a Lynch, que había hecho, bueno, un año más o menos, pero bueno, que podría mejorar, y fichaban a un jugador que nosotros, vamos a hacer la media culpa, estábamos pidiendo hace tiempo para que volviera, sobre todo porque, bueno, la selección siempre nos gustó, también la personalidad que tiene, solemos grabarla cuando hacía cosas contra los ingleses y todo eso, y además siempre podemos decir muchas cosas de lo que decía la liga y todo eso, pero había, por lo menos en redes, demostrado un amor para el Derry City, ¿no, Samu? Sí, la verdad es que
Bastante curioso que hemos estado muchísimo tiempo diciendo que volviera James McLean al Derry, que pedíamos su regreso, y bueno, no se está dando de la forma en la que esperábamos, porque llegó con mucho caché, mucho cartel, era como la vuelta al hijo pródigo, la pieza final que faltaba para que Derry, que era un equipo que había estado muchas veces a las puertas de ganar la liga, porque de los últimos 4 años tenía 3 subcampeonatos, pues era el hombre que tenía que darle ese salto de calidad definitivo, pero bueno, no se está dando de la mejor manera posible, y justamente ha llegado el peor de los años de Derry, que tú decías antes, que sí que es verdad que el año pasado no se dieron las cosas, pero porque empezó mal, pero fue mejorando mucho, y el Derry creo que hablo de cabeza, pero creo que fue el equipo que más puntos sumó en la segunda mitad de liga del año pasado. Entonces, bueno, la tendencia era positiva, pero bueno, este año pues se ha ido todo a pique. Sí. Veníamos, hoy lo estaba pensando, veníamos de unos años de Derry City mejor, peor, pero que parecía que iba a mejorar. Y, ¿cómo se llama esto? Se esperaba que con el fichaje de McLean mejoraran, que ficha el 17 de enero, viniendo de una buena versión del Brexit, ¿no, Samu? Sí, la verdad es que tenía ya 36 años, pero la versión que estaba dando McLean en el Wrexham, que recordemos que estaba en segunda división inglesa, era buena. Venía de hacer 4 goles, 2 asistencias, 4 goles, 6 asistencias y 0 goles, 4 asistencias en 2 años y medio. Es decir, que bueno, estaba haciendo números, estaba siendo importante en ese equipo que consiguió, creo que fueron 2 ascensos seguidos, el League 2 y League 1 a Championship. Es decir, que no estaba ni mucho menos acabado. La selección había jugado en 2023, que es más o menos reciente, 7 partidos. Y bueno, pues decidió que ya era hora de volver y de cerrar su carrera en el club de su ciudad natal. Sí, venía como decíamos una versión del Brexham y fichaba, ya hay que decirlo, era raro porque tenían a Duffy, que venía a ser el mejor jugador de la liga prácticamente y el mejor del Derry seguro, en la misma posición. Pero bueno, uno esperaba que McLean llegara para aportar desde su puesto y además aportar a la Liga de Irlanda ya sabemos que es una figura que provoca mucho, y por ejemplo, viendo lo último que había sido, yo pensaba eso, lo que iba a decir antes me olvidé, Damien Duff fue algo más allá de le guste menos, le guste más, fue bueno para la Liga de Irlanda porque criticó lo que tenía que criticar y alabó lo que había que alabar y trajo también muchos ojos a la Liga de Irlanda. Y Shane McLean desde su puesto podría haber sido algo así, pero fue todo lo contrario. Como digo, fichó, luego el 18 de enero fichó el hermano, que ya empezaba a ser medio raro, bueno, fichaste, pero también tu hermano que estaba en Sligo, Rover lo había hecho bien, pero no sé si para fichar por un equipo que quisiera ser campeón, aunque bueno, en el Glentoran años atrás lo había hecho bastante bien. Y ya desde el principio se veía un problema físico, ¿no, Samu? Sí, respecto a lo del hermano, yo creo que sí que puede pensarse un poco lo de la influencia, pero tampoco creo que sea un fichaje que desconcierte mucho, porque al final tiene una trayectoria dilatada en el Glentoran, luego en el Sligo lo hizo muy bien, así que era un fichaje bueno como jugador de plantilla. Al final tienes que tener 4 centrales y te da un buen nivel. Pero bueno, centrándonos en la figura de McLean, en febrero de 2026 se produce su debut, que fue estratosférico porque ganó la President's Cup, que es la Supercopa de Irlanda, dando la asistencia del gol, si no recuerdo mal, a Patrick Hickey, pero luego decae su rendimiento porque tiene una lesión crónica de cadera, que bueno, eso se supo un poco más adelante, que ya fue hacia mayo o junio, que incluso le tuvo al borde de retirarse, porque bueno, estaba siendo bastante doloroso para él jugar así en esas condiciones, y estuvo a un pelo de colgar las botas. Sí, bueno, McLean que siempre se caracterizó, o por lo menos nosotros nos da la sensación de tirar un poco abajo a la Liga de Irlanda en cuanto al nivel y ensalzar las ligas inglesas. Podemos meter la excusa del físico,
aunque bueno, el Wrexham venía bastante bien, por lo menos la última temporada creo que había empezado a ser suplente, pero seguía jugando. Y a la selección hace mucho que no había dejado de ir, o sea, hace poco que había dejado de ir, y todavía se lo veía en buen nivel, pero bueno, esos problemas físicos seguramente sí que lo podían afectar un poco, y también la posición que jugaba. Es verdad que mucho lo hemos visto, ese jugador que empieza en la banda y luego se va un poco para el medio, lo vimos en Ryan Giggs, por ejemplo. Pero no sé si Shane McLean, si bien tiene un buen pie, no sé si es el jugador que va a ser el mediocampista de tu equipo. Y bueno, lo que decíamos, los resultados, ¿no? El ligador bastante mal, bastante lejos del líder, Jan Rover, y ya se veía que había ahí unos problemas, McLean intermitente entre jugar o no, y lo que explotó todo fue las eliminaciones en Europa, ¿no, Samu? Primero contra el CSK, que ya ahí hay que decir, si vamos a hablar del lío en el Derry City, pasó aquello con los fans del CSK, que bueno, no es culpa de los fans no es culpa del Derry, ¿no? Pero sumada a la situación, que para el que no sepa, los fans del CSK de Sofía empezaron a atacar a los fans del Derry, y los fans del Derry dijeron que había familias y todo eso en esa sesión. Partido que, aparte de quedar eliminado, bueno, tuvieron esos problemas, y luego la eliminación ya, que fue el punto máximo, ¿no, Samu? El otro día. Sí, primero cayeron contra el CSKA de Sofía por 5-3 en el global en la Europa League, y con eso cayeron a la Conference League, donde les tocó otro rival duro. La verdad es que ha tenido mala suerte en los sorteos, le cayó el Rijeka de Croacia, y bueno, volvieron a caer, perdiendo los 2 partidos, es decir, que el balance es de 2 partidos de Europa League y 2 de Conference League, 4 derrotas. Y después de ese partido, pues McLean publicó un mensaje en redes sociales, luego lo borró, pero bueno, ya lo había visto todo el mundo, que bueno, citando lo que se había recogido en el Irish Mirror, pues McLean defendió a la plantilla de jugadores y atacó sobre todo al entrenador, diciendo palabras textuales: si ven los partidos, los chicos no los pierden por falta de esfuerzo, así que claramente hay un problema en alguna parte. Dado que estoy aquí todos los días y tengo un currículum para dar mi opinión, creo que la daré, le guste a quien le guste. Que obviamente no decía directamente la culpa del entrenador, pero claro, si exonera a la plantilla de jugadores, pues ¿a quién te queda? Pues al cuerpo técnico. Sí. McLean, que bueno, empezó a tocar el cuerpo técnico, luego estaba apartado del equipo vamos a decir que por problemas físicos, pero digamos que sus palabras no creo que hayan gustado mucho, y aparte apareció con esta gorra, y en las fotos se la apuntaba y todo, dice Joker. Así que ya se veía problema, y bueno, no le bastó con meterse con Lynch indirectamente, que se empezó a meter con periodistas. Ya desde el principio, me acuerdo en el partido de la President Cup, ya se había metido con los periodistas, que decían que, no se me acuerdo si era que decía que estaba acabado o que se metió. Y se metió esta vez con Roddy Collins, que Roddy Collins había dicho que era el peor fichaje en la historia del Derry City, y que había hecho algo parecido a lo de Cristiano Ronaldo en su vuelta al Manchester United, y esto al amigo McLean, por lo que sea, no le gustó nada. Salió a decir que Roddy Collins había ganado, no me acuerdo cómo se llama esta copa que juegan en Inglaterra con las juveniles en las divisiones inferiores, que esa copa nadie la quiere. Sí, Que los jugadores... era el Papa John's Trophy ¿no? Le cambiaron el nombre. Es. El FL Trophy creo que se llama, Que los oficialmente. jugadores se hacen los lesionados para cosas, que Collins había fracasado en el Derry, que había metido al hijo que era lateral derecho, pero que tenía 2 pies izquierdos. Y Que Fraudy Collins lo llaman. Fraudy Collins lo llamó todo el tiempo. Bastante lío, también no sé qué dijo después de que se peleó con el hijo, no sé qué. Un montón de cosas, así que metiéndose con periodistas, todo en un video. Metiéndose con periodistas, con ex entrenadores, con todo el mundo, con su propio entrenador. Y le preguntaban a Lynch por esto, obviamente. Seguramente le preguntaron varias veces, trató de ser esquiva, y luego dijo que, bueno, que su trabajo era trabajar con el grupo que tienen hoy y prepararnos para el partido contra el San Pat. Como que le quiso hacer la esquiva, pero bueno, empató con el San Pat, y tampoco le ayudó mucho. Justamente después de ese partido ya viene su despido, ¿no, Samu?
Sí, porque bueno, los resultados estaban siendo muy malos y al final esa crónica de una muerte anunciada se hizo oficial y en el día de hoy pues el Derry City saca un comunicado bastante corto, escueto, diciendo que Derry City puede confirmar que ha roto lazos con el entrenador del primer equipo, Tiernan Lynch. El club le agradece de manera sincera su profesionalismo, su compromiso y su trabajo durante su tiempo en Derry City, y que Mark Connolly, que había sido contratado hacía un mes o por ahí, cuando se retiró de jugador del Coleraine, el que era central del Derry durante años y antes del Dundee y demás, pues había sido contratado como director deportivo, pero bueno, va a asumir de manera interina la responsabilidad de ser el entrenador del primer equipo mientras buscan a un nuevo entrenador. Sí. Antes de eso también, cuando quedaba afuera el Derry City de Europa, McLean también había salido a hablar por redes sociales diciendo que eso que decíamos, ¿no? De que el Zampa, todos los equipos eh, tenían peores plantillas totalmente que el Derry City, lo hacían mejor y en algunos puntos, bueno, podría llegar a tener razón, ¿no? Con Maher, con Boyd, con McLean, con Duffy, etcétera, etcétera. Un equipo interesante. Estaba viendo los números ahora. Michael Duffy lleva 6 goles y 4 asistencias, que está bien, pero es bastante comparado con el año pasado, todavía no llega a ese nivel. Y McLean lleva 4 asistencias. También tiene a James Clark con 6 goles. Y, y no sé, Samu, sé que un boludo lo puso primero porque era un chiste, obviamente era un chiste. Era para hacer el meme, poner al Derry todos los años primero. Este, no sé, Samu, ¿qué te parece como resumen de esta situación? No, yo creo que la situación del Derry es mala porque ha invertido muchísimo dinero en una plantilla que es muy cara, que tiene muchos nombres, pero que le está dando pocos resultados. Primero fue con Higgins, que ya se hizo eso. Consiguieron algunos éxitos como la Copa del primer año, 2 subcampeonatos de liga, una Copa del Presidente, pero al final el gran objetivo, que era ganar la liga y tratar de llegar a grupos de Europa como hacen otros equipos, como han conseguido San Robert o Shelburne, no lo lograron. Decidieron cambiar con Lynch. Yo creo que Lynch es alguien contrastado, alguien del que no se puede dudar que sea mal entrenador, ni mucho menos. Lo que hizo en el Larne tiene mucho mérito. Y aún así tampoco ha dado con la tecla. Entonces yo creo que Derry City obviamente debería hacer un proceso de reflexión bastante exhaustivo para ver qué pasa ahí, qué es lo que provoca que todo salga tan mal siempre, porque al final tú ves los presupuestos que se manejan, los nombres, y la plantilla de Derry City es una de las más caras de la liga. Posiblemente sea la segunda más cara, no sabemos los datos exactamente, pero por lo que va trascendiendo de vez en cuando, pues seguramente sea la más cara después de la de San Robert. Así que, bueno, al final siempre se le exige mucho más de lo que acaba consiguiendo, y para el futuro, pues, sea cual sea el próximo entrenador, el próximo proyecto, obviamente tienen que hacer cosas bastante mejor, porque si no sería repetir los errores del pasado y quemar entrenadores uno detrás de otro. Sí, yo no quiero criticar a la directiva del Derry City, pero Mark Connolly, pone a Jay McLean de entrenador. O sea, que critica al entrenador, critica a otros entrenadores. Yo lo hubiera puesto a ver qué pasaba. Claro, a ver, No. yo no criticaría tampoco a la directiva, porque al final el dueño del Derry es un millonario de Derry, que obviamente tiene mucho apego por su ciudad, por su club y demás, tiene como ese sentimiento de pertenencia, y encima hace el esfuerzo de meter mucho dinero, que es suyo, que se lo podría meter en cualquier otra cosa. Lo mete en el club por ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Pero claro, obviamente, ya que lo hace, capaz que hay que rodearse a lo mejor de un entorno mejor, que tome mejores decisiones, porque al final hemos visto que han fichado muchos jugadores que en ocasiones tenían mucho nombre, mucho cartel, pero su rendimiento ya estaba en caída libre, otros que eran más cartel que realidad. Entonces, bueno, habría que hacer algo mejor pensado, que obviamente es fácil de decir y muy complicado de hacer, porque estamos viendo cómo la liga está monopolizada por el San Robert en los últimos años, y eso obviamente deja muchos proyectos, como podría ser el del San Pacho, el del Derry, en un segundo plano, y obviamente pues requiere de mucho trabajo y de acertar en decisiones clave, que obviamente es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, bueno, lo que decíamos al principio del video, nosotros pedimos la vuelta a McLean y bueno, al final parece que no fue tan bueno para el equipo. Según McLean pronto se verá y él está diciendo cosas que luego
van a ser buenas para el club. Veremos. Por ahora no conozcas a tus ídolos y cuidado con lo que deseas. Son los aprendizajes. Y con estas reflexiones increíbles nos vemos en próximos videos. Chau, chau. Chau.